¿Qué tal? Buenos días. Hoy nos encontramos realizando la explicación del capítulo 1 al 5 de lo que hemos visto de nuestro autor en planeación financiera estratégica. Con ello nos referimos al autor Ortega Castro Alfonso 2008, en el cual nos basamos para desarrollar este resumen corto. En una breve explicación de un servidor, soy alumno de la Universidad Ciudadana de Nuevo León con número de matrícula 24711. Mi nombre, Pedro Isaí Delgadillo Ríos. Actualmente me encuentro laborando en Slumbergy, como mi puesto es Maintenance Engineer, dentro del departamento de mantenimiento. En esta secuencia veremos la introducción de esta presentación, la planeación financiera estratégica, planeación estratégica, estructura del capital, modelo de planeación a corto plazo, modelo de planeación a largo plazo. De modo de introducción, para este resumen, veremos la importancia y beneficios de cada capítulo visto a la mitad de nuestro curso, enfocado a mis actividades profesionales al conocer y ampliar las bondades de la planeación financiera estratégica, planeación estratégica, estructura del capital, modelos de planeación a corto plazo y a largo plazo. Pero para esto será necesario divagar en sus definiciones breves de cada uno de los conceptos principales para poder establecer un entendimiento idóneo en la ejemplificación. Con lo que concierne planeación financiera estratégica, podemos encontrar que la planeación establece las bases para determinar el riesgo y minimizarlo, dejando en claro que una adecuada planeación y los buenos resultados son las consecuencias de una eficiente ejecución. Un buen plan es aquel que nos facilita la elaboración de un excelente análisis de situación y en consecuencia permite que la ruta elegida sea muy precisa para evitar serios desvíos. El diseño de planes de contingencia, sistemas de supervisión y estructura organizacional descentralizados y flexibles completamente complementan un exitoso proceso de planeación estratégica, lo cual la alta gerencia gestiona la estructura del plan. Pero existen otras cosas que involucra la planeación, como es la estructura del capital, decisión de financiamiento y los tipos de planes. Hace referencia a la estructura del plan, el que forma es una forma o composición del financiamiento de los activos de la empresa. En cuanto a la decisión de financiamiento, tiene una gran importancia en la gestión empresarial. De ellas depende una gran medida la viabilidad y rentabilidad de los negocios. Clave en finanzas, la existencia o no de una estructura óptima del capital y cómo se localiza. Tipos de planes, costo corto, mediano y largo plazo. De acuerdo con estos tipos de planes, las empresas deben hacer una planeación para alcanzar sus objetivos y sus metas. La planeación a corto plazo cuenta con dos formas de planeación, táctica y prospectiva. Actualmente las organizaciones tienen que vencer el obstáculo de financiamiento de actividades de operación con recursos propios o de terceros, examinar factores que puedan llegar a ser relativamente en el análisis para obtener capital, analizar la forma de calcular costo de capital y tomar decisiones fundamentadas, responsables, deben percatarse de una realidad y definir con qué calidad tiene que desempeñarse. En cuanto a la planeación financiera, es un proceso en virtud del cual se proyectan y se fijan las bases de las actividades financieras con el fin de minimizar el riesgo y aprovechar la oportunidad y los recursos. Bien, las organizaciones, su propósito es obtener un esfuerzo coordinado mediante la definición de realización de autores, tareas y funcionamiento. Preocupándose constantemente por la globalización geográfica, pues debe compartir de manera eficiente en los mercados mundiales. Entonces, el concepto de planeación, según diferentes autores, pues puede venir por... La planeación es el primer paso, el proceso administrativo por medio del cual se define un problema, se analiza las experiencias pasadas y se esbozan planes y programas. También puede ser la función administrativa continua y dinámica de seleccionar entre diversas opciones los objetivos, políticas, procedimientos y programas de una organización.
Los principios de la planeación vienen enfocados en la factibilidad, objetividad y cuantificación, re- reflexibilidad, utilidad y cambio de estrategias. Para los procesos de la planeación viene siendo la detección de la oportunidad, establecimientos de objetivos y metas, consideración de las premisas de planeación, identificación de alternativas, comparación de opciones, elección de una alternativa, elaboración de planes de apoyo, expresión numérica de los planes de apoyo, expresión numérica de los planes mediante la elaboración de presupuesto. Para llegar a la, crear la planeación, existen varias etapas y comienza con la misión o propósito, objetivos, las estrategias, después sigue con las políticas, después sigue programas y terminas con el presupuesto. Entonces, de aquí estaríamos pasando al tema de planeación estratégica. En esta planeación estratégica se vieron varias actividades que estuvimos descubriendo qué era la estrategia, que es determinar y comunicar mediante un sistema de objetivos y políticas mayores una descripción de la empresa que se desea. Cuanto ya unificando la planeación estratégica, medio se refiere al medio que cons- para concertar esfuerzos de acuerdo con un marco de referencia consensuado que motive y movilice a todos los integrantes de la organización. Los objetivos se hace describir como definir, crear, fijar rumbo, identificar amenazas, identificar oportunidades. Su propósito es lograr objetivos, controlar, confrontar incertidumbres. Los elementos de la planeación estratégica vienen siendo identificar los problemas y las oportunidades que existen, fijación de metas, objetivos, diseñar un procedimiento para encontrar posibles soluciones, escoger la mejor solución, tener procedimientos de control. La planeación formal, planes estratégicos, programa a mediano plazo, presupuesto a corto plazo y planes operativos son lo que lo constituye como los elementos de la planeación estratégica. Los puntos básicos al iniciar un sistema de planeación estratégica: inicie con proyecto para planear, clima apropiado, ir despacio, sistema adecuado para personal o organización, planeación práctica, cooperación de media y alta gerencia. Siempre cuide la reacción del personal. La calificación de las estrategias es maestras empresariales, internas, externas, funcionales. La importancia de la planeación estratégica se ocupa del futuro de las decisiones actuales, el cual es un proceso, es una filosofía, es una estructura de planes. Características del proceso, pues viene siendo el sencillo, comprensible, flexible, generalizado, informativo, organizativo, evaluativo. De ahí pasamos al concepto de lo que es la misión en cuanto al proceso de la planeación estratégica. Entonces, viene a ser la misión, comunica el propósito de una compañía en el lenguaje lo bastante específico para darle a la compañía su propia identidad. En cuanto a la descripción de la visión, describe la aspiración de la administración para el futuro y bosqueja el curso estratégico y la dirección a largo plazo de la compañía. En cuanto al análisis de los principales riesgos y oportunidades del entorno social, se refiere a cada país tiene características sociales y económicas que los distingue de sus vecinos. El interés aquí es la forma como esas diferencias afectan la estrategia y la organización de una firma. Identificación de fuerzas impulsoras y restrictivas de la organización. Muchos impulsores de cambio se originan en el anillo exterior del ambiente externo de la empresa. La determinación de los objetivos estratégicos se hace referencia a los objetivos, son metas de desempeño de una organización, es decir, son los resultados y productos que la administración desea lograr. Establecimientos de programa y metas de trabajo se refiere a las metas típicamente, se refiere a la posición de mercado o estatus que la organización espera lograr mediante su estrategia. El análisis de situación, atmósfera ambiental, entorno específico, situación interna. Empezamos con la atmósfera ambiental, que es cuando los administradores observan el profundo impacto del cambio en la industria sobre las utilidades de las empresas líderes. Comprenden la importancia del contexto externo, aunque comprenden menos la magnitud y durabilidad de los efectos de la industria. En
entorno específico, todas las organizaciones se ven afectadas por las condiciones económicas globales, nacionales y regionales. Los ciclos del negocio, modificación en el tipo de cambio, tasas de interés y otros asuntos económicos pueden afectar su rentabilidad. Aunque estos efectos pueden ser importantes al interés, aquí recae en los efectos del contexto específico. Cuanto a la situación interna, una forma de resolver este problema consiste en tener un enfoque sistemático para la recolección de información relativa al reto de diseño que enfrentan las organizaciones y los elementos de su arquitectura, cultura y rutinas. Es el análisis ARC. Ahora nos movemos al análisis del entorno. En cuanto a este, tenemos el beneficio del análisis del entorno que involucra identificar fuerzas del medio ambiente en el nivel macro, analizar el grado y la naturaleza de la influencia, pronóstico sobre la posible implicación en el desarrollo empresarial. En el otro punto tenemos atmósfera ambiental y sus 8 componentes del entorno. Y en el punto C, análisis de las fortalezas y limitaciones de la empresa. Por último, los pasos de la planeación estratégica se consideran los siguientes: determinar las necesidades de la empresa, definir las distintas opciones, seleccionar la mejor alternativa, implantar la mejor opción, supervisar y controlar los resultados. La aplicación viene siendo en corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Sus limitaciones surge de cierta combinación de inercia y racionalidad limitada. La inercia implica que es difícil cambiar el contexto interno de la organización. La racionalidad limitada significa que a los administradores les es difícil tener una visión clara y precisa del curso que debe seguir la organización. La clasificación de la planeación estratégica es intensiva, integrativas, diversificables. En intensivas pretende diferenciar el producto de la empresa de los rivales con atributos que atraigan un espectro amplio de compradores. En integrativas, estrategia de mejores costos del proveedor. Ofrece a los clientes más valor por su dinero al incorporar atributos de productos de buenos a excelentes con un costo menor que los rivales. Diversificables, estrategia de diferenciación amplia. Pretende diferenciar el producto de la empresa de los rivales con atributos que atraigan un espectro amplio de compradores. Plantear las 7 reglas en la implantación de sistema de planeación estratégica es controlar el proceso de ejecución de la estrategia. Abarca los siguientes aspectos principales: contratar personal con las habilidades y experiencias necesarias, construir y fortalecer las competencias y capacidades competitivas que apoyen a la estrategia, organizar el esfuerzo laboral conforme a las mejores prácticas, asignar amplios recursos a las actividades críticas para lograr el éxito estratégico, asegurarse de que las políticas y procedimientos faciliten la ejecución en lugar de impedirla, instalar sistemas operativos y de información que permitan que el personal efectúe sus funciones de manera eficiente y eficaz, motivar al personal y vincular las recompensas e incentivos directamente al logro de los objetivos de desempeño, crear en la compañía una cultura y un clima laboral conducente a la buena ejecución de la estrategia, ejercer el liderazgo interno necesario para llevar adelante la aplicación e impulsar la mejora continua en los procesos de ejecución de la estrategia. Realmente el enfoque que llevamos es muy práctico y ahora es necesario ver la cuestión de estudio del entorno, que adentrando a la planeación estratégica existe un punto importante a analizar. Este debe ser considerado desde los alcances y límites del sistema económico, político, social y cultural de la empresa, siendo la empresa obligada a estudiar las tendencias y los cambios que ocurren en su entorno, además de identificar si éstas pueden ser controladas por la empresa o que pueden ser modificadas mediante su acción social o incluso que éstas fueran de su control. Por lo tanto, los involucrados en el interés de la empresa afectan directamente los objetivos múltiples de la empresa con sus parámetros y restricciones. Análisis interno. Es indispensable revisar el valor que reside en la gente que labora en la misma empresa, pues una ventaja competitiva fuerte se da en este plano donde el éxito proviene de la capacidad de dirigir y liderar. Es decir, el empresario interno que cuenta con la capacidad de responder estrategias dinámicas para resolver y desarrollar nuevos productos o líneas de negocio, así como reflejar en su estrategia la organización de los recursos, el control y seguimiento del plan estratégico. Es importante identificarlos y averiguar su competencia, pues el fin es apoyar la implantación de la estrategia, la cual debe ser capaz de asignar y controlar sus rendimientos.
En cuanto al control, existen tres tipos: administrativo, social y autocontrol. En la primera se aplican sistemas y reglas y procedimientos. En la segunda es la que ejerce una influencia cultural en el comportamiento de grupos particulares, y la tercera es el comportamiento individual. Para reconocer qué tipo de control utilizar es necesario determinar las circunstancias de la organización, así como las variables y cuestiones que influyen en el planteamiento de control. Ortega, 2008, reconoce dos cuestiones: el grado de la necesidad de innovación y cambio, y el grado en que el diseño estructural da lugar a una organización centralizada o descentralizada. Contando con un control, nos aseguramos de encauzar nuevas planeaciones y prever decisiones futuras, pero estas deben ser revisadas periódicamente con el fin de averiguar si los objetivos y la información siguen siendo válidos o es necesaria una modificación. Replanteamiento de objetivos y acciones, siendo el fin de una planeación perseguida por medio de una actividad de la organización, integración de personal, la dirección y el control. Los objetivos pueden ser modificados al paso del tiempo por las variaciones en los resultados existentes que no encaminan a lograr lo planeado. Es esencial poder reaccionar a tiempo y diseñar estrategias de solución y reacción ante posibles problemas y dificultades, sin dudar de pedir asesoría inteligente del superior o de subordinados experimentados. Los objetivos deben ser verificables, indicar la calidad deseada y los costos proyectados del cumplimiento de los objetivos, indicar prioridades y promover el crecimiento y desarrollo personal y profesional. Continuando con la siguiente slide, empezaremos a ver el tópico estructura del capital. En esta parte de la estructura del capital es necesario mencionar que tienen varios indicadores. Entonces, estos deben de ser, como bien lo mencionamos, debemos de tener un control, y para esto debemos de mencionarlos. En el concepto de razón de liquidez encontramos dos tipos de indicadores: es liquidez corriente, prueba ácida. En el concepto de razón de endeudamiento existen tres: índice de endeudamiento, razón de cargos de interés fijo, índice de cobertura de pagos fijos. En el tercer concepto, razón de eficiencia y operación, rotación de inventarios, periodo de promedio de cobro, periodo promedio de pago, rotación de los activos totales. En el concepto de razón de rentabilidad existen los indicadores de margen de utilidad prueba, margen de utilidad operativa, margen de utilidad neta, ganancias por acción, rendimiento sobre los activos totales, rendimiento sobre el patrimonio. El concepto EVA viene siendo utilidad neta, rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio, sus indicadores. Pero bien, vamos a ver sus definiciones. Razón de liquidez hace referencia a que miden la capacidad de la empresa para saldar sus obligaciones de corto plazo, es decir, aquellas con vencimiento menores a un año. Razón de endeudamiento miden la fuerza y estabilidad de una entidad, así como la probabilidad en torno a su capacidad para hacer frente a imprevistos y mantener su solvencia en condiciones desfavorables. Razón de eficiencia y operación. Las razones que conforman este grupo tienen como objetivo medir el aprovechamiento que hace la empresa de sus activos. Razón de rentabilidad. Miden la capacidad de una empresa para obtener utilidades. Y en cuestión de EVA, es una herramienta que permite calcular y evaluar la riqueza generada por la empresa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo con que opera. Bien, entonces, teniendo en cuenta cada uno de estos indicadores, debemos mencionar que la estructura del capital óptima se involucra con la planeación financiera estratégica, que es como aquella que maximiza el valor empresarial. Maximizar el valor de la empresa supone minimizar el costo del capital medio ponderado cuando los flujos de fondos no se ven afectados por el aumento de la relación deuda-valor de la empresa. Por lo tanto, de esta manera damos conclusión de estructura del capital y pasamos al modelo de la planeación a corto plazo. La planeación a corto plazo, debemos entender que la planeación a corto plazo se describe como un plan que contempla el futuro inmediato y los pormenores de lo que la compañía pretende hacer en un lapso de 12 meses. Dentro de la planeación a corto plazo se desglosan dos modelos útiles para desenvolver cualquier proyecto: planeación táctica y planeación prospectivas. La primera se interpreta como una planeación individual de las diversas áreas que compone a la organización, con la intención de cumplir la meta dentro de un año o menos, siempre viendo en pos de la unidad de negocio y su futuro. La segunda es relacionada a los retos, pues esta no se basa en lo acontecido en años pasados o al presente, por lo que se enfoca en un futuro deseado aplicando la creatividad y dinamismo.
Bien, este es el concepto de modelo de planeación a corto plazo, por lo tanto, pasamos al modelo de planeación a largo plazo. La planeación a largo plazo es más un proceso analítico que un pensamiento estratégico, aunque depende mucho del conocimiento intuitivo, la comprensión y el juicio de los ejecutivos que intervienen en ella. A continuación se presentan los cuatro elementos básicos que constituyen este enfoque de la planeación a largo plazo. Áreas estratégicas críticas son las principales categorías en las que se debe enfocarse la atención colectiva para el futuro previsible. Muchas de las áreas estratégicas críticas serán similares a las áreas de resultados críticos que se identifican en la planeación táctica. El principal propósito de determinar primero las áreas estratégicas críticas en el proceso de planeación a largo plazo es ayudar a la identificación de los aspectos cruciales y estratégicos que deben ser abordados durante un amplio periodo para cumplir con la misión y la estrategia. El análisis de aspectos críticos, objetivos de largo plazo y planes estratégicos de acción. Si bien lo hemos mencionado antes, una planeación a corto, mediano y largo plazo se hace referencia a los tipos de proyectos que se relacionan a las planeaciones, corto y mediano plazo, como Kaizen dentro de las áreas funcionales de mercadotecnia, operaciones, finanzas y recursos humanos, mientras que las de largo plazo concentran en proyectos de investigación, de costos de capital, de políticas de dividendos y de financiamiento, por mencionar algunos de ellos. La similitud que tiene estas es que las tres observan hacia el futuro, las primeras dos visualizando un futuro próximo con una diferencia de años característica. En la primera es menor a un año y la otra es de 1 a 5 años, mientras que la otra ve un futuro más lejano. Es por eso su nombre de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Así también, en todas se considera la revisión de los procedimientos si durante el camino a obtener los objetivos se encuentran obstáculos. Ahora bien, el otro concepto necesario para su entendimiento es el costo del capital. Ortega, en su libro de Planeación Financiera Estratégica 2018, nos lo define como el costo de capital es la tasa de rendimiento que una empresa debe percibir sobre sus inversiones proyectadas, a fin de mantener el valor comercial de sus acciones. La importancia de conocer el costo del capital de una empresa es elevar al máximo el valor de la empresa, el análisis de los proyectos de inversión a fin de acometer las inversiones adecuadas, otros tipos de ediciones incluidas las relacionadas con el leasing, el refinanciamiento de la deuda y la gestión del fondo de rotación de la empresa. Una vez conocido sobre estos temas, podemos describir mis actividades dentro de la empresa donde me encuentro laborando actualmente, en el cual mi puesto es Maintenance Engineer y la elaboración de proyectos a corto y mediano plazo sincronizados a la planeación estratégica de la empresa, capacidad y efectividad productiva. Gran parte de mis actividades es visualizar los indicadores que tenemos, tiempos muertos, tiempos de falla, falla entre fallas, entre otros. En ellos se detecta las variables críticas y se utilizan distintas herramientas de calidad para determinar las causas raíces del problema. Una vez alcanzado el entendimiento completo del proyecto, se entablan costos, beneficios para revisar la aceptación del proyecto. Si el proyecto requiere de ingresos financieros altos, normalmente se detectan proyectos que son costeables con el simple hecho de evitar que la máquina pare, pues muchas veces la cantidad de horas que involucra estar deteniendo la producción está por encima de lo que pudiese costar el proyecto. Es evidente que solo con esta actividad estamos apegándonos a la planeación estratégica financiera a corto plazo y a largo plazo, pero sin dejar al lado mis otras actividades. También se relaciona con el uso de herramientas predictivas para la detección de las condiciones de las máquinas, ayuda a evitar los gastos innecesarios de mantenimiento correctivo. Bien, hemos llegado a nuestra conclusión y en ella mencionamos que en gran medida las empresas siempre están visualizando la planeación en todos sus sentidos, así como la estructura óptima de su capital, haciendo énfasis en cada uno de ellas para dejar en claro que una idónea planeación es el éxito de una organización y por la parte estratégica ayuda a determinar las ventajas y desventajas con la que cuenta, siendo esto la pauta para implementar acciones congruentes. No obstante, la planeación estratégica debe agregar la parte económica,
lo cual nuestro autor nos señala como otro elemento a tomar en cuenta una vez que se quiere planificar un proyecto. Es decir, se tiene que revisar el financiamiento del proyecto, los recursos que se utilizarán y de dónde se obtendrán estos mismos. No obstante, los administradores no solo deben estar al pendiente de estos indicadores, sino también de los riesgos que existen y determinar los costos-beneficios de cada proyecto. Si de planear un proyecto se trata, la herramienta que nos guía el camino y nos evita errar en el proceso es sin duda el ciclo Page VA. Asimismo, se ven las razones financieras, cuestión que es muy importante dominar, pues existen distintos indicadores, ya que una planeación financiera estratégica depende mucho de los valores numéricos que éstas nos arrojan. Y por supuesto, estos resultados nos brindan un análisis detallado de cómo está constituida la empresa en lo financiero. Bueno, hemos acabado. Muchas gracias por su atención.